¿Qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito y a ti, ¿cómo te habla Dios? Gracias por acompañarnos hoy martes. Perdonen, ayer tuvimos algunas dificultades ahí técnicas. Como bien saben, aquí hay producción, postproducción, hay todo en una sola persona. Entonces tuvimos unas pequeñas fallas técnicas con la consola, pero nada que no se pudiera arreglar y ya estamos de vuelta. Entonces, bueno, pues gracias por acompañarnos en este martes. Si me escuchas por la mañana, que tengas un excelente día. Si me estás escuchando por la tarde, que tengas buen provecho. Y si me escuchas por la noche, que tu día haya sido un día lleno de bendiciones. Pues ya a iniciar la semana con todo. Vamos a empezar la semanita con todo, rico, con toda la actitud. Que híjole, el capítulo de hoy se vuelve a poner. Bueno, o sea, creo que hoy es el desenlace. O sea, hoy es lo sabroso, hoy es lo bueno de toda una travesía, ¿no? De toda una travesía y cómo acaba, ¿no? O sea, cómo empieza ya a cerrarse este libro ahora de números, con un capítulo de hoy bravísimo, bravísimo. Entonces vamos a ver primero el resumen. No recordemos que venían de dos grandes momentos donde ya se habían revelado, ¿no? Ya habíamos visto que ya se habían revelado este pueblo se había revelado, este pueblo quería ser, el pueblo de Coré también ya quería ser, y entonces Dios empieza a poner límites, ¿no? Dios nuevamente pone límites. Aarón y Moisés empiezan a pedir, pues como siempre, ¿no? A interceder por el pueblo, ¿no? Entonces vemos cómo también viene la quema de incienso, cómo viene para que perdonen a Coré, cómo empieza a curar la plaga a Dios, y entonces Dios empieza a darles nuevamente estas leyes, ¿no? Estas leyes donde viene la responsabilidad espiritual de los sacerdotes, que no haya profanación al santuario, viene esta santidad al culto, que no cualquiera podía acercarse al servicio sacerdotal. Esto era solo de la comunidad levita, ¿no? Porque justo los levitas en su último momento eran los que quisieron sublevarse. Entonces Dios les dice, sí, ustedes van a ser por estatuto perpetuo, todos los que me van a ayudar, pero el que va a estar encargado del tabernáculo solo es Aarón y su hijo, ¿no? Viene también que este orden sacerdotal no es por parte de los humanos, el orden sacerdotal viene de Dios, viene como Dios dice quiénes son, ¿no? Lo vimos a través de las varas, cuando dice pon las varas y veamos cuál es la que va a florecer. Entonces vemos cómo Dios es el que dice es quién va a seguir. Y viene que también les dice, pone el principio del diezmo, porque como bien sabemos, se ponen al tiro los de Corea, entonces dice, a ver, tranquilos, sé que ustedes no tienen tierras, sé que no van a tener propiedades, pero les tienen que empezar a dar el diezmo. Todo el pueblo, cada una de las tribus les tiene que dar el diezmo. Ustedes lo van a tenerlo porque no tienen heredad, pero ustedes también tienen que darle el 10% de ese 10%, o sea, ese diezmo, que era un poco más del 10%. Pero le tienen que dar ese diezmo también ahora a Aarón, ¿no? Porque Aarón tampoco tenía con qué mantenerse. Si bien las comidas de los sacrificios y de los holocaustos eran de él, sabía que no podían mantenerse. Entonces les dice, bueno, también ustedes tienen que entrarle. Y en el versículo 19, que era el que platicábamos con Rodo y Eric, que nos hicieron favor de acompañarnos el día viernes, veíamos también que ya se trata de esta impureza. Veíamos cómo era que Dios te daba esta segunda oportunidad, es decir, hay forma de curarte, no puedes, recalca que no puedes entrar al tabernáculo impuro, ¿no? Que todos aquellos que tenían esta enfermedad por haber tocado muerte, recordamos la importancia que tiene para Dios las leyes de salubridad que ya veíamos desde ese entonces, porque no había todos los protocolos que se tienen hoy, no existían los protocolos que tenemos hoy. Entonces Dios empezaba a dar estas leyes de santidad, ¿no? De la impureza. Entonces veíamos que aquel que tocó muerto no podía entrar al tabernáculo, tenía que irse, ¿no? Vemos que no solo se trata de una pureza individual, sino que al final también una persona podía afectar a toda la sociedad que estaba creando Dios. Vemos que el ritual lo tenía que ofrecer un sacerdote, este ritual de purificación, ¿no? Este holocausto para purificación, que ya habíamos visto en los primeros libros de números, de Levítico, perdón, donde ya había visto Dios estas ofrendas
para curarte, ¿no? Donde tenías que ir 7 días, tenías que matar la cabra, tenías que matar el becerro. Y esto lo tenía que hacer el sacerdote. Nuevamente Dios vuelve a decirte, nadie más lo puede hacer más que Dios. O sea, aquí no me vengas a inventar, aquí no me vengas a decir cosas, el único que puede hacerlo es Dios, ¿no? Y vemos esta parte del tema de la purificación, que el ritual pues era una limpieza ceremonial, ¿no? Era, sí, lo matamos, quemamos las grosuras, apartamos la carne, quemamos el animal, las cenizas las echamos en agua, purificamos esas cenizas a la persona, ¿no? Le echamos las cenizas a la persona que tocó el muerto, tiene que salirse 7 días, también el sacerdote quedaba impuro, pero vemos que también esto no cambiaba el corazón de las personas, o sea, el ritual no cambiaba el corazón de las personas. El ritual era para hacer una limpieza, pero realmente el hecho de cambiar o el hecho de purificarnos viene de nosotros, no viene de nadie más. Eso tiene que venir de nosotros y para nosotros. Entonces, una vez visto esto, que Dios les vuelve a decir, una vez que se sublevaron estos perros malagradecidos, una vez que se vuelven a sublevar, Dios les vuelve a dar estos estatutos de pureza, del diezmo, y vamos a entrar al capítulo más perro que puede existir, y es Números 20. Y empezamos. Agua de la roca. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y ahí murió María, y ahí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra, y repito, contra Moisés y Aarón nuevamente. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando parecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hicieres venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir a Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se prostraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne la congregación tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó de la vara de delante de Jehová, como él mandó. Entonces aquí vamos a hacer una pausita, porque apenas vamos entrando, es como vamos viendo cómo está el terreno. Nuevamente lo que hemos visto desde que estos perros malagradecidos salieron del Éxodo, y repito, perros malagradecidos, y quien me diga que no está mal, estos hebreos son unos perros malagradecidos, estos israelitas son unos perros malagradecidos, porque a pesar que vieron todas las bondades que Dios tenía con ellos, no han dejado de criticar a Dios, no han dejado de criticar a Moisés, no han dejado de criticar a Aarón. Día con día, capítulo con capítulo, leemos que si ya se pusieron en contra, que si ya se quejaron, que si ya quieren becerro, que si quieren alguien a quien adorar, que estábamos mejor con el otro, que yo quiero el poder. Es un eterno estarse quejando todos los días que tienen. Entonces, ahora trasladándolo a lo que tenemos, trasladándolo al actual, al día de hoy, ¿cuántos de nosotros no nos estamos quejando constantemente de lo que nos da Dios? Estamos tan acostumbrados, lo platicábamos con Rodolfo y con Eric, estábamos tan acostumbrados a que Dios nos dé las cosas tribales de la vida, o sea, esa trivialidad que lo tenemos muy a la mano, el tener el alimento, el tener el techo, el tener salud, el despertar. Estamos tan acostumbrados a esto que perdemos la capacidad de asombro, que perdemos el poder de agradecerle a Dios y decir, gracias, Carmen. Gracias por darme de comer, gracias por despertarme, gracias por la salud, gracias por el techo, gracias por mi trabajo. Entonces vemos aquí que a la primera de cambios, y además estos cabrones, estos perros malagradecidos, todavía dicen, ¿para qué nos sacaras? Mejor me hubieras matado con mis hermanos que murieron cuando le hablaron mal a Jehová. O sea, mejor me hubieras dejado morir de cuando les dio la lepra, ¿no? Que prendieron el incienso, o cuando se abrió la tierra con los de Corea, y me hubieras dejado hundirme. Oye,
es que además de todo eres pendejo. O sea, además de todo, o sea, no solo tenemos la capacidad y la boca de hablar en contra de Dios, sino además de decir cosas absurdas y tontas. O sea, estás pidiendo la muerte cuando lo único que te ha mostrado Dios a lo largo de todo este viaje y a lo largo de tu vida es que las bendiciones de Él no paran. Repito, el camino nunca va a ser fácil, el camino nunca va a ser sencillo. El desierto ahí está, cabrón, y cada una de nuestras consecuencias va a ser un desierto que tenemos que ir cruzando. Y la propia vida, la naturaleza, olvidándonos de un Dios supremo, la propia vida te va poniendo pues trabas, o sea, es parte de la vida. No es que la vida sin Dios, porque hablemos de una vida sin Dios, no es que te vaya regalando todo, te vas a encontrar con varios desiertos a la vez de la vida sin un Dios. Y ahora con un Dios, ¿por qué crees que no te encontrarías con estas problemas en el desierto? O sea, al final eso no va a cambiar. El camino no siempre es el sencillo y el camino no siempre es el fácil. Pero qué fácil es estar con Dios en el camino fácil y qué difícil es estar con Dios en el camino difícil. Cuando debería ser al revés. Cuando nuestro camino es más difícil es cuando más tendríamos que estar con Dios y pedirle y agradecerle. Y cuando el camino es sencillo, acordarnos de Él todos los días para que nuestro camino no se vuelva desierto. Y si se vuelve desierto, que nos dé esa fortaleza y esa fe. Pero se nos olvida y entonces tendemos a ser un israelita hebreo perro malagradecido que solo criticamos lo que Dios nos da. O sea, no había pasado días, semanas de que acababa de sublevarse contra Dios y ahorita otra vez están igual, cabrón. Otra vez están igual, otra vez vuelven a hablar, vuelven a vociferar en contra de Dios cuando ya les había dado todo. Oye, ¿qué diferencia? Yo entiendo que hay modos y hay formas, güey. Nos estamos muriendo de sed. Y está bien decirle, oye, Dios, ayúdame, cabrón. Ayúdame, no puedo. Como Moisés se acercó a él cuando dijo, ya no puedo con esta tribu. Ayúdame. No son ni mis hijos y las cabras vienen y me gritan, ¿no? Entonces, ¿por qué en el pedir también está el dar? En el decir, oye, Padre, ayúdanos. Danos el agua que necesitamos. Estamos muriendo de sed. Te lo pedimos, Padre mío. ¿Qué hace Aarón y qué hace Moisés? ¿Qué hicieron? Dejaron a la congregación, se pararon a la puerta del tabernáculo y se postraron sobre sus rostros, o sea, se inclinaron hacia Dios y le pidieron a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Los dos están pidiendo agua. ¿Estamos? Uno está pidiendo agua de la mala forma de, no, mejor me hubieras dejado morir para estas chingaderas, yo mejor me hubiera quedado en mi casa, estaba mejor de donde venía, güey. O sea, está la forma negativa y crítica ante la vida y está la forma de pedirle a Dios, de decir, Padre, ayúdame, humillándonos, necesitando de Él, reconociendo que necesitamos de Él, reconociendo que necesitamos su bondad. Padre, necesitamos de ti, hoy acudo de ti. Entonces, ahí está la diferencia. Los dos pidieron agua. Uno se la pidieron a Moisés y Aarón en forma de crítica y Moisés y Aarón lo pidieron en forma de oración. Es Padre, ayúdanos. Entonces, ahí vemos la diferencia de cómo acercarnos a Dios. ¿Cuántas veces no nos acercamos a Dios exigiéndole? Como si Él nos debiera algo a nosotros, cabrón. O sea, nos creemos tan importantes o nos creemos tan chingones que creemos que podemos exigirle a Dios algo, cabrón. ¿En qué pinche cabeza cabe que tú, don nadie, don pene, eres capaz de que Dios te deba algo a ti, cabrón? Tú le debes todo a Dios, tú le debes la vida, güey. O sea, nosotros le debemos a Dios, nosotros le debemos todo a Dios, pero Dios no nos debe nada a nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esa estúpida idea de que nos merecemos todo y de entonces como nos merecemos todo, entonces me debes, cabrón? Y llegamos con esos huevos de exigirle a Dios que nos dé lo que nos debe. Porque entonces, ¿por qué lo hizo? Yo como muchos ahora de esos hijos, ¿no? De, ¿para qué me tuviste? Yo ni te pedí nacer, entonces a mí ni me hubieras tenido. Digas mamadas, Mary Jane. No digas, ay, en ese pinche momento tienes que darle dos pinches cachetadones a tu hijo, pero sabrosos. De esos chingones, órale, güey. Pinche cachetadón, porque ¿cómo se te ocurre? Pero hay muchos, ¿eh?
Hay muchos que eso exigen, hay muchos que eso dicen, ay, güey, yo ni te pedí nacer, a mí tú me tienes que mantener, porque yo no te pedí nacer, a tu madre, cabrón. Y así somos de ingratos para con Dios. Entonces, ellos son para con nosotros y nosotros para con Dios. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que Dios nos debe o nos creemos con la capacidad de exigirle en lugar de tener la humildad y la decencia que tenía Aarón y Moisés de llegar, inclinarte y decirle, Padre, hoy necesito de ti, cabrón. Hoy que mis fuerzas están de la chingada, hoy que mi cuerpo ya está mal, ya está mermando, Padre, hoy me acerco a ti, ayúdame, cabrón, dame la fortaleza, dame la sabiduría para poder salir adelante. Entonces, ahí vemos esas dos diferencias que tenemos para pedirle a Dios. Y seguimos. Entonces ya vieron, acuérdense, ya les dijo que vayan y le hablan al agua. Eso es importantísimo, ¿eh? Toma la vara y reúne a la congregación y hablad a la peña a vista de ellos y se les dará agua. Entonces, ahí vamos y seguimos. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. O sea, ahí entró el perros malagradecidos, ¿eh? Oíd, rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. Golpeó la peña, ¿eh? Con su vara 2 veces. No una, 2. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y las bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él santificó en ellos. No, a ver, cabrón. Porque aquí muchos dicen, oye, no mames, pero si el Moy ya se había rifado, pero... No, cabrón. Tú no me falles. A estos perros malagradecidos que no han dejado de estarme criticando, ya los conozco, cabrón. A tu hermano Aarón, que habló mal de ti, Moisés, junto con su esposa, ya los conozco, cabrón. O sea, toda esta bola de perros malagradecidos, ya los conozco. Son mis hijos, cabrón. Pero tú, mi Moy, no podías fallarme, cabrón. ¿Sí era un gran peso? Sí es un gran peso. Nadie dijo que no. Nadie dijo que iba a ser sencillo. Nadie dijo que ser el elegido de Dios iba a ser fácil, cabrón. Si no ser el elegido de Dios es difícil y lo hemos visto, no ese con el que se comunica es complicado, ahora imagínense ser el elegido de Dios. Nadie dijo que el trabajo, pero si Dios quería demostrarles nuevamente el poder que tenía Dios a estos perros malagradecidos que decían, mejor me hubieras dejado morir con mis hermanos a traerme aquí a morir de sed. Entonces le clavan y les dice, solo háblale, cabrón. Era una instrucción muy sencilla. Recordemos que Dios da las instrucciones claras y sencillas, sin forma de equivocarte, cabrón. Si no lo hiciste es porque no querías hacerlo. Punto. Se acabó, güey. Aquí no hay de que, ay, es que entendí mal. Ay, es que no venía tan clara. No, cabrón. Dios da punto y seña de lo que Él quiere. Si no lo sigues es porque tú no quisiste seguirlo. Entonces aquí vemos cómo al Moisés y al Aarón 3 hectáreas de longaniza les importó que les dijo, háblale a la peña. E hice hincapié, háblale a la peña. Y este cabrón lo primero que hace, o sea, todavía muy enojado, les dice, oíd rebeldes, perros malagradecidos. O sea, todavía está parándose el pinche cuello el Moy acá. A ver, perros, ahora sí. Y que se le olvida que solo era hablarle. Que se le olvida que solo era hablarle y el güey le pega 2 veces. Dios provee el agua. El agua no faltó porque Dios no quería que murieran. Simplemente ustedes no van a entrar a la tierra. Ustedes no lo van a meter porque fallaron, cabrón. Mi sacerdote, si empezamos fallando, pues estamos jodidos. Es el ejemplo, va a ser el ejemplo de santidad, porque es el que va a estar encargado de las cosas de Dios, va a ser el ejemplo ante el pueblo, cabrón. O sea, va a ser el ejemplo ante el pueblo. Y ahora, el que era mi elegido, al único que lo apapaché, al que le di las leyes de primera mano en el monte, el que me las rompió y las tuve que volver a hacer, cabrón. O sea, el que me volvió a dar chamba, güey. Estuve con él. Tú no podías fallarme, porque entonces ¿qué mensaje damos al pueblo?
¿Qué mensaje como líder, como responsable, como autoridad estás dando al pueblo? Entonces ahí es donde nos empezamos a ver en qué ejemplo empezamos a dar, qué ejemplo queremos darle a nuestros hijos. Háblale de cualquier rubro en la sociedad, deporte, familia, trabajo. ¿Qué ejemplo quieres darle? ¿Qué ejemplo estás dando hacia abajo? Tienes que predicar con el ejemplo. Por eso están los dichos muy bien dichos. Tienes que predicar con el ejemplo, cabrón. Tienes que ser esa persona que tiene que darle esa estabilidad a tus subordinados, tiene que darle esa estabilidad a tu equipo de algún deporte, tiene que darle esa estabilidad a tu familia. Si tú no empiezas a comportarte de cierta forma grata o de una buena forma, todo se contamina, todo se empieza a contaminar. Entonces, ¿Dios qué quería? Que su pueblo, si de por sí el pinche pueblo a la primera de cambios fallaba y el pinche pueblo a la primera de cambios la hacía de a pedo, ahora imagínense si dejamos, cabrón, si dejamos que cualquiera entre. Pues obviamente Dios no quería eso. Obviamente Dios dijo, basta, señores, no van a entrar, cabrón, porque si en los únicos que puedo confiar son en ustedes, porque estos perros malagradecidos ya la conozco. Entonces, si los únicos que puedo confiar son en ustedes, si ustedes me salen con esta chingadera, no van a entrar. Punto, san se acabó. O sea, ya les dijo no van a entrar. Y yo les dije que esto estaba bueno. Y seguimos. Edom rehúsa dar paso a Israel. Envió Moisés a embajadores al rey Edom desde Cades, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres. Y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel, y nos sacó de Egipto, y he aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió, no pasarás por mi país. De otra manera saldré contra ti armado. Y los hijos de Israel dijeron, por el camino principal iremos, y si bebiéramos de tus aguas yo y mis ganados, daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más eso te pido. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio y se desvió Israel de él. Entonces vemos cómo aquí nuevamente vemos cómo no iba a ser fácil, ¿no? O sea, no iba a ser sencillo. El paso, Dios no dijo que iba a ser sencillo, no dijo que iba a ser algo fácil, iba a haber, pero él ¿qué dijo? Y lo habíamos visto en libros anteriores, y si me siguen en mi podcast, y realmente lo escuchan, muchachos, habíamos visto que Dios había dicho que Él iba a ir delante de ellos, que Él iba a pelear esas batallas delante de ellos, ¿no? O sea, al final Dios dice, yo voy a ir delante de ustedes. Eso quiere decir que no se iba a encontrar nada sencillo el hecho de llegar a la tierra prometida. O sea, volvemos a esa falsa esperanza que creemos que porque creemos en Dios, el camino va a ser sencillo y fácil. Y entonces muchas veces por ese pensamiento las personas dejan de creer en Dios. Dejan de creer en Dios porque tienen esa esperanza de que Dios nos debe algo, de que Dios nos tiene que dar algo y que además tiene que ser fácil. Porque es esa idea que muchas congregaciones o muchas iglesias, esa doctrina venden, lo cual es falso. Y lo hemos visto a lo largo de ya 4 libros que llevamos. Hemos visto que nada en el camino de Dios es sencillo, cabrón. Nada. Lo sencillo es seguir sus mandamientos. Pero las situaciones que te presenta la vida no son fáciles, no son sencillas, cabrón. Pero ¿qué tenemos que tener? Esa fe, esa confianza en Él, en que vamos a poder lidiar cada una de las batallas. Pero desgraciadamente creemos que van a ser sencillas, que van a ser fáciles. Aquí vemos cómo dicen, no vas a pasar. Aunque ellos estaban siendo justos, ellos dicen, a ver, güey, no te voy a robar comida, no te voy a robar agua que es para tu pueblo, solo déjame cruzarlo, cabrón. No. Oye, es que si tomo agua te la voy a pagar. No, por aquí no pasas, cabrón. ¿Y cuántas veces nos topamos con esas barreras o cuántas veces nos ponen esos topes y nosotros aferrados a querer pasar? El camino decía, no, por aquí no vas a pasar.
Entonces muchas veces tenemos que clamar a Dios esa sabiduría, tenemos que pedirle a Dios esa sabiduría para que en esos momentos donde necesitamos ese consejo nos llegue, ¿no? Para saber qué decisión tenemos que tomar. Y seguimos. Aarón muere en el monte Hor. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebelde a mis mandamientos en las aguas de la rencilla. Toma, chango, tu banana. Toma, chango, tu banana. No, es que pobrecito de mi Aarón, pero también ahí andaba, aquí lo dice, de rebelde, cabrón, por cuanto fuiste rebeldes con mi mandamiento. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor, y desnuda a Aarón de sus vestimentas y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y ahí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo, y Aarón murió ahí, en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y viendo a toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días todas las familias de Israel. Toma, chango, tu banana, cabrón. O sea, qué difícil momento, cabrón, o qué confianza y qué muestra de fe debes de tener. O sea, yo me pongo en el lugar de Aarón en el momento en el que entregó a sus 2 hijos por prender fuego malo, y me pongo a pensar ahora en el lugar de Moisés. Güey, yo había abogado por él de que habló mal contra mi esposa y contra mí, y hoy tengo que, hoy tengo que verlo morirse, cabrón. O sea, díganme si eso no es fe y eso no es una prueba de que realmente Moy estaba con Dios acatando lo que él decía, pero muchas veces lo que hablábamos es que era más miedo que fe. Recordemos que como se pinta Moisés en la Biblia, era tartamudo, era una persona de difícil habla, que no tenía ese liderazgo. Entonces vemos como el Moy era una persona tímida, entonces era más una obediencia, porque sí tenía una obediencia, la cagó en tocar la piedra, pero en realidad tenía una obediencia hacia Dios, pero más que una fe o una convicción, ¿no? Vemos como también se quejaba ante Dios, pero aquí dice Dios: basta, cabrón, de rebeldes. Tenía que darle la ropa, porque la ropa al final era la del sacerdote, la del sumo sacerdote, que solo él vestía, y sus hijos vestían otro tipo de prendas, ya también que las habíamos dicho ya en Levítico. Y vemos cómo le dice: pues pasas la batuta, cabrón, o sea, pasas la estafeta, hijo, yo hasta aquí mi camino, sigues tú, papito, y que Dios te bendiga, porque lo que viene fuerte, cabrón, ¿no? Entonces, qué difícil para Eleazar, para Aarón. O sea, si aquí te dice que toda la congregación se puso triste porque Aarón murió, ¿no? Y hicieron duelo por 30 días, ¿no? Que rasgaron sus vestiduras por 30 días. Ahora imagínate, o sea, ahora yo me imagino a Moisés su hermano y a Eleazar su hijo estar viendo la muerte de su padre y estar viendo como esta derrota, ¿no? Como esta derrota de yo no pude entrar, después de tanto camino yo no pude entrar, y ahora tenerme que despojar de estas vestiduras, de este poder tan grande que me dio Dios, porque al final era el poder de estar con él, de estar en su tabernáculo, de tocar sus cosas, esta responsabilidad tan grande que me dio Dios, tener que dejarla, cabrón. O sea, difícil primero para Aarón despojarse de esto y atender las indicaciones de Dios, ¿no? Sabiendo que ahí, pues muebles, güey. Y luego de su hermano de entregado, y luego de Eleazar de recibirlo, güey. No, man, es que prefiero a mi papá vivo, cabrón. O sea, yo no quiero, ¿no? O sea, no, yo no quiero ese poder, güey. Déjame a mi papá vivo, ¿no? Yo creo que cualquiera hubiera pensado así. Yo no quiero que muera, a mí déjame a mi papá vivo. Yo no quiero ser sumo sacerdote, no, así, y no, al contrario, vas, cabrón, es una orden, vas y recibes las prendas de tu papá, porque ahora tú vas a ser el siguiente, cabrón. Entonces, vemos desobediencia, ¿no? Vemos la falta de confianza en Dios, donde Moisés y Aarón desobedecen a Dios, pues sí, parcialmente, porque sí hablaron a las aguas, pero la tocaron, cosa que no era lo que Dios había mandado. Entonces vemos cómo la obediencia para Dios es desobediencia. O sea, si no es completa, si no haces lo que te dice, o sea, no puedes decir: es que sí mentí, pero fue una mentirilla.
blanca. Si engañé, ay, pero nomás fue un besito, o sea, ni siquiera hicimos nada, no, o si engañé, ay, pero nada más nos escribimos. Ay, sí me dijo mi amor y sí me dijo, hola, qué chiquita, qué bizcocho estás, pero hasta ahí no pasó a más, mi amor. O sea, ¿saben? Tendemos a los mandamientos empezarlos como a minimizar, ¿no? Y decir, o sea, sí pequé, pero no tan grave. Sí, o sea, sí intenté matar a alguien, pero no se murió, ¿no? Entonces, ay, güey, no lo maté. O sea, sí lo acuchillé y sí mi intención era, pero, ay, ni se murió, ¿no? O sí robé, pero nomás robé un lápiz, güey. Hey, el robo es robo. O sea, al final los mandamientos, sí los obedecí a mis padres, sí juré en contra de Dios, hermano, pero hay tantito. O sea, le juré que no había ganado el América, o le juré que no había ido a jugar fútbol, soccer. Ay, güey, pero es jugar fútbol, soccer, o sea, animó que Dios se enoje porque yo juré por eso, ¿no? Sabemos cómo al final nosotros mismos tendemos a querer minimizar los mandamientos, ¿no? O el incumplimiento de ellos cuando la realidad es que es transparente. Dios no da esa libertad en que si es poquito o mucho. Es cumples o no cumples. Esto es binario. Sí, no. Punto, se acabó. No hay nada más. Sí, no. ¿Cumpliste? No cumpliste. Se acabó, cabrón. No hay sí, pero poquito. No, pero poquito. No, güey. Sí o no, cabrón. Dios te dijo algo. ¿Lo hiciste? No. Ya, güey. Ah, pero es que sí lo hice, pero también lo hiciste sí o no, cabrón. No. Ah, bueno. Entonces no te quejes, güey. ¿No? Entonces vemos el pecado en el liderazgo, que también decíamos que no podíamos ver cómo los líderes espirituales o los que iban a ser los líderes espirituales pues, debían de fallar, cabrón. ¿Cómo iban a entrar al pueblo, no? Si las cabezas empezaban mal. Entonces aquí vemos cómo al final Dios dice que tú no vas a ser santificado, tú no vas a entrar y no vas a ser el líder que me represente, porque tú eres el primero que estás fallando, cabrón. O sea, ¿cómo mi líder, cómo mi responsable puede fallar? Si falla la cabeza, en automático falla el resto del equipo, cabrón. Entonces, por eso Dios lo tiene muy claro y le dice que no. Y vemos cómo el pueblo pues sigue repitiendo capítulo tras capítulo, estos perros malagradecidos siguen fallando ante Dios y esto sigue siendo. Pues vamos ya cerrando el capítulo, muchachos, de hoy, de este podcast, es referencias científicas, antropológicas o históricas. Algunos estudiosos sugieren posibles explicaciones naturales que pudieron estar relacionadas con el relato. En ciertas formaciones rocosas del Sinaí, golpear una roca puede liberar agua acumulada en grietas internas. En zonas desérticas existen acuíferos subterráneos que pueden emerger si fracturas la roca. Entonces vemos cómo es posible, o sea, vemos que aquí es pues la obra de Dios, pero Dios sabía que esa roca era la que la toca. O sea, no te dice el relato bíblico que Moisés se fue pegándole a 1000 rocas, cabrón, a ver cuál aparecía. Dios no te dijo, pégale a 100 rocas a ver cuál aparece, ¿no? Porque científicamente vemos que esto es posible. Sabemos que si tocas, si golpeas una roca puede tener agua acumulada o puede haber mantos acuíferos. Esto no lo digo yo, lo dice la ciencia. Científicamente, biológicamente, esto es posible, que la roca suelte agua, cabrón. Entonces, ahora, ¿dónde vemos el milagro si científicamente es bueno? Vemos que científicamente, nuevamente, el texto de la Biblia está comprobado que puede pasar. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos, hasta ahí vamos. ¿Sí o no está comprobado que científicamente lo que está escrito aquí puede pasar? Sí está. Ya está comprobado que si puedes golpear una roca ahí, puede salir agua que hay adentro o mantos acuíferos. ¿Dónde está Dios en todo esto? Que le dijo qué roca tenías que tocar. Dios no le dijo, toca 1000 rocas, cabrón, a ver de cuál sale y espera que de alguna salga. No, Dios le dije, vas, tocas esa roca, ahí los juntas y ahí te voy a dar agua, cabrón. Dios sabía perfectamente de qué roca iba a salir agua, ya sea porque la tenía guardada o porque venía del piso, cabrón. Porque recordemos que Dios no va en contra de su lógica, güey. O sea, Dios no va a hacer un triángulo cuadrado porque no existe, porque no es lógico. Dios tiene que ir con su lógica. Entonces, ¿por qué salió agua? Pues porque científicamente puede salir agua, cabrón, pero salió de esa roca porque Dios sabía que de esa roca tenía que salir, ¿no? Entonces, históricamente, Edom está bien documentado arqueológicamente como un reino activo en la región del sur de Levante. Entonces, aquí vemos como también
Edom, y el relato de Edom de que no podías pasar está antropológicamente sustentado. Entonces, tanto el agua de la roca como la ciudad de Edom están científicamente comprobados, y esto no lo digo yo, no lo dices tú, lo dice la ciencia. Vamos a las reflexiones finales. ¿Cuántas veces reaccionamos con enojo en lugar de confiar en Dios? ¿Estamos obedeciendo completamente lo que creemos que Dios nos pide? Si hoy tuvieras que representar a Dios ante otros, ¿qué imagen estarías mostrando? Pues hemos llegado ya al final de su capítulo. Me despido de ustedes diciendo, es tan fácil creer en Dios y seguir sus mandamientos, que si al final del camino Dios no existe, no pasa nada, porque en esta vida, la única vida que tienes, habrás sido un excelente ser humano. Pero si tú crees en Dios y sigues sus mandamientos, y al final del camino Dios sí existe, habrás ganado absolutamente todo, porque vas a estar una eternidad en su presencia. Pero si tú no crees en Dios y no sigues sus mandamientos, y al final del camino Dios sí existe, lo habrás perdido absolutamente todo. Se despide de ustedes, Cristian Castillo. Que tengan un excelente día. Nos escuchamos mañana. Adiós.